Las selvas, su localización en el mundo. Las selvas tropicales se ubican entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. Son líneas trazadas de manera horizontal a la Tierra, paralelas al Ecuador. Estas líneas indican la distancia entre un punto y el norte o el sur del planeta. Al mismo tiempo, nos marcan los diferentes climas. En el caso de ambos trópicos, la luz del sol es siempre perpendicular durante todo el año, siendo lugares de un clima cálido, siempre duradero y estable, sin estaciones. Encontrarás biomas de selvas tropicales en Australia, al sudeste de Asia, la parte sur de la India y América del Sur. Brasil, el Congo, Indonesia, Perú o Colombia son los países que cuentan con las extensiones de selva tropical más grandes del mundo. El biotopo y la biocenosis del ecosistema selva. Biotopo. Las selvas son auténticas reservas de biodiversidad, tanto de animales como de plantas. Este hecho se debe a las magníficas condiciones que permiten el desarrollo de la vida de innumerables especies, dotándolas de grandes cantidades de alimento, así como de agua, luz y refugio. Las selvas inundan de vida y color las diferentes y numerosas regiones tropicales del planeta en las que se ubican. Para clasificarlas y conocer los diferentes tipos de selvas que existen, es importante elegir un parámetro de clasificación, por ejemplo, el tipo de clima y de vegetación que presentan. Selvas bajas, con vegetación adaptada a la presencia de numerosos cursos fluviales como por ejemplo ríos y lagunas. Selvas inundables y pantanosas, en las que la vegetación muestra diferentes adaptaciones para sobrevivir y desarrollarse en suelos inundados y convivir con otros organismos característicos de estos ecosistemas como los anfibios. Selvas monzónicas. En ellas se da una marcada estación lluviosa combinada con una estación muy seca posterior, motivo por el que mucha de la vegetación que en ella habita han desarrollado periodos de latencia y o menor actividad para sobrevivir a las épocas de sequías. Selvas secas. Como su propio nombre indica, estas selvas se caracterizan por la extrema sequía que viven durante largas temporadas, contando por tanto con numerosas especies de árboles caducifolios, los cuales soportan y gestionan mejor la falta de agua en el ecosistema. Las principales características de la selva tropical están basadas en los diferentes factores físicos que la definen como bosque tropical y son: elevada humedad y presencia de grandes cúmulos de nubes. Clima cálido durante todo el año. Periodos frecuentes o intermitentes de grandes lluvias. Suelos arcillosos ricos en diversos nutrientes como el magnesio, calcio y humus. Entre las principales funciones de las selvas destaca el importante papel ecológico que desempeñan al mantener la temperatura global del planeta, además de ser ecosistemas naturales protectores de las cuencas hidrográficas en las que están ubicados. Flora del ecosistema de la selva. La flora de la selva está adaptada a las características condiciones climáticas que presentan estos sorprendentes ecosistemas, entre ellos la humedad y el calor. Por ello, los árboles y plantas que crecen en la selva se caracterizan por la presencia de hojas de gran tamaño para captar grandes cantidades de luz y agua. Algunas de las especies más abundantes de la vegetación del ecosistema de la selva son palmeras, cedros, lianas, helechos, caña brava, caobas, orquídeas, durián y oreja de elefante. Fauna del ecosistema de la selva. En la selva se esconde una rica y variada biodiversidad de especies animales. Muchas de ellas son venenosas o especialistas del camuflaje, ya que en un ecosistema con tanta vida y color resulta indispensable contar con alguna estrategia de supervivencia. En las selvas abundan los insectos, las aves, los escurridizos reptiles, los anfibios amantes de la humedad,
así como mamíferos con diferentes adaptaciones a los árboles de los que obtienen su alimento, otras los que se esconden para cazar a sus presas, así como numerosos peces que habitan los extensos ríos y lagos de estos maravillosos ecosistemas. Algunas de las especies de animales de las selvas más destacadas son jaguares, capibaras, tucán toco, caimán negro del Orinoco, pirañas, rana flecha venenosa, perezoso, guacamayo azul amarillo y amazona verde. Sitios importantes y su localización. La selva amazónica. El Amazonas, la selva de mayor extensión de la Tierra, asentada en 9 países: Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam, Venezuela y Guyana Francesa. Su extensión ocupa casi el equivalente a la mitad del territorio de Sudamérica. Es una zona de altas temperaturas, rondando los 40 grados a lo largo del año, debido a la densidad de plantas y las constantes lluvias. La selva del Amazonas es el hogar de preciadas especies, como por ejemplo el jaguar, el puma, las tortugas, caimanes, boas, guacamayos, el tucán o el delfín rosa. Dentro de ella encontramos grandes espacios protegidos como el Parque Nacional do Pico da Neblina, localizado en su mayor parte en Brasil, donde se encuentra el pico más alto. Actualmente, el parque se encuentra en la lista indicativa de la UNESCO, a esperas de una cualificación para su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial. Selva del Congo. Localizada en el país más grande de África, la selva del Congo es la segunda más grande de la Tierra, por detrás del Amazonas. Es una selva rodeada de diferentes paisajes, sabanas, montañas o pastizales. La especie más destacada de este lugar son los chimpancés, el gorila y el pavo real del Congo, también llamado okapi. La selva ha sufrido el daño de numerosas guerras civiles y el tráfico de animales. Es por ello que la UNESCO ha declarado el lugar en peligro de extinción. La selva de Borneo. Localizada al suroeste de China, en el mar de Célebes. La isla de Borneo es la tercera isla más grande del mundo, con un tamaño que duplica al de Alemania, y habitada en su mayor parte por los indígenas de Dayak. Este es el paraje en el que se asienta la selva de Borneo, la tercera selva más grande del mundo, un bosque húmedo con algunas de las especies de anfibios más recientemente halladas, plantas y árboles, además de sus cavernas llenas de ríos subterráneos, conocidas como cuevas de agua limpia. De hecho, es en esta selva donde se encuentra uno de los ríos subterráneos más grandes del mundo, Deer Cave, el cual hace de camino hacia una inmensa cueva que alberga más de 3 millones de murciélagos. 3 selvas, 3 inmensos lugares naturales, llenos de vida, que requieren de una especial conservación, pues son los pulmones del planeta en el que vivimos. Ciclo del azufre. El ciclo da inicio cuando las plantas absorben el azufre a través de sus raíces. Este se encuentra en la corteza terrestre o en el agua en forma de sulfato. Mediante este proceso, las plantas reducen los sulfatos y sulfuros. Este elemento pasa al organismo de los animales herbívoros cuando se alimentan de las plantas y vegetales.
Posteriormente, los animales carnívoros que se alimentan de animales herbívoros hacen que el azufre continúe su ciclo, contribuyendo con sus nutrientes a estos consumidores. Cuando los animales carnívoros mueren y sus cadáveres quedan en el suelo, las bacterias y hongos convierten los restos de estos animales de nuevo en sulfatos según los van desintegrando y reduciéndolos a partículas orgánicas. Gracias a su presencia en los aminoácidos de los cadáveres, el elemento pasa al suelo para ser transformado posteriormente en sulfuro de hidrógeno, con la ayuda de las bacterias enriqueciendo y nutriendo de nuevo el suelo. En este proceso, el azufre se oxida para dar lugar a la producción de sulfato, que va a ser otra vez absorbido por las plantas por medio de sus raíces, iniciando el ciclo una vez más. El azufre también llega a los suelos a través de las heces de los animales tras su descomposición. Al mismo tiempo llega a la atmósfera como compuesto gaseoso en forma de dióxido de azufre y de sulfuro de hidrógeno. En este caso, el sulfuro de hidrógeno, cuando se encuentra en contacto con el oxígeno, se oxida, por lo que genera que el sulfato termina cayendo al suelo y en el agua por medio de las precipitaciones. El azufre es un elemento químico representado por la letra S, su número atómico es 16, su peso atómico es de 32, su valencia es 2,4,6, su configuración electrónica es Ne3S2-3p4, se clasifica en no metales. El azufre gaseoso presenta un color amarillo-naranja. Cuando la temperatura aumenta, el color se toma rojo profundo y después se aclaran aproximadamente a 65 grados centígrados y adquiere un color amarillo paja. El azufre se puede encontrar frecuentemente en la naturaleza en forma de sulfuros. Los compuestos del azufre presentan un olor desagradable y a menudo son altamente tóxicos. Efectos del azufre sobre la salud. Algunos son los efectos neurológicos y cambios comportamentales, la alteración de la circulación sanguínea, daños cardíacos, efectos en los ojos y en la vista, daños al sistema inmunitario, entre otros. Los efectos dañinos del azufre en los animales son principalmente daños cerebrales a través de un mal funcionamiento del hipotálamo y perjudican el sistema nervioso. Su forma natural del azufre es sólido, color amarillo limón fuerte, amarronado o anaranjado. Tiene un olor característico a huevo podrido. Se disuelve en disulfuro de carbono y benceno y es insoluble en agua. Importancia del ciclo del biogeoquímico azufre. El ciclo biogeoquímico del azufre, al igual que otros tipos de ciclos biogeoquímicos, permite que todos los seres vivos tengan un funcionamiento correcto en sus organismos. Promueve la asimilación de enzimas, vitaminas y proteínas indispensables para la vida. De igual forma, el azufre es un componente con múltiples aplicaciones de carácter industrial y comercial. Una de las más evidentes es la producción de ácido sulfúrico, utilizado para los avances empresariales. Con dicho componente se producen medicamentos, gasolina, también se realizan tratamientos de aguas y se lleva a cabo la refinación petrolera. Incluso es un componente empleado para la fabricación y limpieza de metales, ya que el ciclo biogeoquímico del azufre interviene directamente en todos los ecosistemas. Como ya se ha mencionado, es un componente indispensable para que la vida en la Tierra sea posible. Evidentemente, cuando la producción de azufre es excesiva, causa daños al planeta. De cualquier modo, el funcionamiento y procesos que se realizan en este químico varían en función del lugar. En el aire o atmósfera. El azufre entra a la atmósfera de tres maneras diferentes, siendo la primera la descomposición de moléculas orgánicas. También se integra al aire mediante la actividad volcánica, es decir, las emisiones procedentes de las erupciones y respiraderos geotérmicos. Para terminar, la quema de combustibles fósiles excesiva en procesos industriales genera una cantidad elevada de azufre, como consecuencia del componente es elevado hacia la atmósfera. En los océanos, gracias a la escorrentía, el azufre se integra en los grandes ecosistemas marinos. Luego es convertido en pirita, permaneciendo atrapada en los extensos sedimentos. Una vez que aflora, entra en contacto con el suelo, convirtiéndose así en sulfato del suelo. El azufre se acumula en cantidades abundantes en las turberas terrestres y todos los marinos. Allí se centra la materia orgánica de condiciones anaeróbicas,
Como resultado se genera ese olor fuerte y desagradable semejante al de huevo podrido. En el suelo, en la corteza terrestre existen sedimentos y rocas ricos en azufre. Generalmente dichos componentes se presentan en forma de magnesio, sulfuros y sulfato de calcio. El azufre elemental a su vez es conseguido en depósitos subterráneos procedentes del sulfato de calcio. Realmente, el impacto del ser humano sobre el ciclo del azufre va desde la quema de combustibles fósiles que liberan gases de sulfuro de hidrógeno a la atmósfera y generando la lluvia ácida por el dióxido de azufre, que se convierte en el ácido sulfúrico afectando los diferentes ecosistemas acuáticos. Y en conclusión, pues en el futuro sería importante mejorar las estimaciones cuantitativas de estos procesos y aprender más sobre sus interdependencias. Tal conociendo nos permitiría evaluar mejor su impacto ambiental y posible respuesta a los cambios ambientales, ya que como se ha dicho, este elemento, el azufre, puede ser muy tóxico tanto para los humanos y animales. Y esto podría evitarse con los nuevos desarrollos en la tecnología de sensores para medir las tasas in situ y la disponibilidad de genomas en combinación con los enfoques metagenómicos y microbiológicos que facilitarían en el proceso de este sentido. El ciclo del azufre inicia cuando es liberado a la atmósfera como dióxido de azufre, ya sea por la actividad volcánica, descomposición de materia orgánica o por actividades humanas. Al combinarse con el vapor de agua, forma la lluvia ácida y llega al suelo, en donde las raíces de las plantas lo absorberán y lo incorporarán a sus estructuras para posteriormente pasar al resto de los seres vivos en las cadenas alimenticias. Cuando los organismos mueren, las bacterias y los hongos del suelo transforman los compuestos nuevamente en sustancias de azufre. Una parte se incorporará a la atmósfera y otra parte pasa al suelo, en donde las raíces de las plantas lo absorberán y así iniciará el ciclo. If and when I died for it. Now I see that if and when are truly different cries for it. If is purely panic, and when is solemn sorrow. And one invades today, while the other spies tomorrow. We're surrounded, and we're hounded. There's no above or under or around it. For above is blind belief, and under is sword is sleeve.